Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros en Costa Rica. Este es un espacio de diálogo con temas relevantes de investigación tanto antropológicas como arqueológicas. Hoy cerramos el ciclo de conferencias del 2023 con la conferencia La arqueología en tiempos de la digitalización, que nos propone Johan Esteban Artona Ramírez. Nos comenta Johan que con esta presentación se pretende dar a conocer la experiencia del equipo de arqueología de la empresa Integral S.A. en Colombia, en la aplicación de diversas tecnologías de digitalización y simulación en realidades virtuales para dar respuesta a algunas de las problemáticas propias del ejercicio profesional y académico de la arqueología. Tales problemáticas tienen que ver primero con la tenencia de las evidencias arqueológicas como un aspecto crítico para las empresas encargadas de los proyectos, los arqueólogos y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que son responsables del almacenamiento y conservación de gran cantidad de material cultural del pasado. En segundo lugar, la alta estimación de tiempo y grado de subjetividad que conlleva graficar y vectorizar las piezas diagnósticas para informes de investigación arqueológica. También hay un limitado acceso que tiene la población común a esta información. Pero yo creo que vamos a dar paso a Johan para que nos comente, pero antes tal vez les quiero presentar un poco a nuestro invitado. Él, Johan Sebastián Arteu Ramírez, es antropólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad Nacional de Colombia. Es antropólogo graduado de la Universidad de Antioquia y especialista en sistemas de información geográfica de esta universidad. Con más de 10 años de experiencia en el área de arqueología, ha participado en proyectos de arqueología preventiva en todas sus fases: prospección, rescate y monitoreo en diferentes obras de infraestructura, viales, hidroeléctricos, líneas de transmisión, hidrocarburos y mineros. A nivel académico tiene varias publicaciones, entre estas Acercamiento al paisaje prehispánico en el suroeste de Antioquia, Análisis de los restos óseos humanos con exposición de fuego recuperados en el yacimiento de Quimbayo, en el municipio de San Jerónimo. Bienvenido, Sebastián, y es un gusto pues tenerte aquí en esta parte del Museo del Jade, que es nuestro ciclo de conferencias. Adelante y bienvenido. Buenas tardes para todos y todas. Agradecer inicialmente a la doctora Carolina por la invitación y a la antropóloga y colega Virginia por haber permitido este contacto con el museo. Como les comentaba ella, desde la empresa Integral venimos desarrollando diferentes actividades en torno a la implementación de la digitalización en los procesos de la arqueología, en este caso la arqueología preventiva. Entonces, la idea al día de hoy es presentarles un poco esta experiencia que nosotros venimos desarrollando ya hace aproximadamente 2 años. Ya presentarles. Me confirman si ya ven mi pantalla. Todavía no. Ahora sí, solamente, está Ya. en... Ya. Ahora sí, no sé si ven ya la presentación. Sí, pero queda como en modo expositor por aquello. Bien, yo la organizo. Ahora Ahora sí, sí. nada. Sí, correcto.
Listo. Bueno, como les comentaba Virginia, yo trabajo para la empresa Integral. Integral es una empresa que tiene una trayectoria de 68 años en el área de la ingeniería y la consultoría ambiental. Tiene sedes en diferentes partes del mundo, incluyendo algunos países de Latinoamérica, la zona del Caribe, Asia, África y Oceanía. El fuerte de Integral es la construcción y dentro de, digamos, la empresa hay un área ambiental que se encarga de ejecutar los proyectos de licenciamiento ambiental para, digamos, para la aprobación o el buen funcionamiento de los proyectos de infraestructura en los cuales participa Integral. Eh, Tenemos 4 áreas de negocio, que son los estudios y diseños, la supervisión, la gerencia de los proyectos y las asesorías. Y tenemos especialidades como la geología, la arquitectura, la ingeniería mecánica, la electrónica y eléctrica y los estudios de gestión ambiental, que es en el área en la cual se encuentra inscrito el grupo de arqueología. Entonces, el grupo de arqueología, como les venía comentando, hacemos parte del área ambiental en la cual adelantamos trabajos de arqueología preventiva que son de exigencia nacional para la ejecución de diferentes proyectos de infraestructura, ya sean viales, ya sean construcciones de hidroeléctricas, proyectos mineros, entre otros. Entonces, el grupo de arqueología hace parte de este grupo ambiental que nos encargamos de generar los licenciamientos ambientales y los licenciamientos arqueológicos que le exigen a las empresas para el desarrollo de sus proyectos de infraestructura. Para contextualizarlos un poco acerca de la arqueología, básicamente es una ciencia que estudia el pasado de los grupos humanos a través de las huellas y los objetos que estos grupos dejaron en los territorios que ellos habitaron. El quehacer de nosotros como arqueólogos es identificar, buscar y extraer esas huellas o esos objetos que están enterrados en algunas zonas donde en este caso se desarrollan los proyectos. Con técnicas específicas hacemos el debido rescate, la debida extracción de estos elementos para posteriormente en laboratorios también especializados hacer diferentes análisis que nos permitan reconstruir esa historia de cómo habitaron o cómo vivían esos grupos humanos del pasado. Básicamente, a grosso modo, pues es lo que hacemos nosotros como profesionales en la arqueología. En el contexto colombiano, la arqueología está, digamos, con normas desde la Constitución Política Colombiana en sus artículos 63 y 72, pasando por la Ley 397, que es la Ley General de la Cultura, algunos decretos y leyes que se han venido modificando, y con el último que se viene trabajando es con el decreto 138 de 2019, que básicamente es el que nos rige a nosotros como arqueólogos en este momento y en el que hace obligatorio los estudios de arqueología o de arqueología preventiva para la ejecución de diferentes proyectos. Todos estos enmarcados en proyectos que les exigen licenciamientos ambientales, es decir, donde vayan a construir una vía y exijan licenciamientos ambientales, debe haber un estudio previo de arqueología. Bueno, ahora entrando en la temática, como les comentaba Virginia al principio, nosotros venimos implementando algunas técnicas de digitalización en el quehacer arqueológico. Todo esto a raíz de una serie de dificultades y problemáticas que veníamos identificando durante los procesos investigativos que veníamos adelantando. Una de las primeras problemáticas es la dificultad para llegar a las comunidades.
Esto quiere decir que si bien nosotros llevamos a cabo las investigaciones arqueológicas en territorios rurales, algunos en territorios urbanos, la forma de transmitir este conocimiento o transmitir los resultados de las investigaciones en muchos casos no era el más óptimo y solamente se remitía a espacios como este, espacios académicos o espacios donde solamente participaran arqueólogos, porque realmente el discurso o el idioma que manejamos nosotros es un poco técnico y muchas veces se nos dificulta llegar a esas comunidades. Entonces, no generamos esa expectativa o, o esa apropiación por parte de estos grupos, de estas comunidades. No hay una buena apropiación de los objetos patrimoniales, que, que bien son de interés nacional, ¿cierto? Y la finalidad nuestra es rescatar estos elementos para que sean conocidos por las comunidades, pero siempre tenemos ese problema y es que no hay unos verdaderos ejercicios didácticos de llegar, de mostrar estos resultados. Otra de las dificultades que encontramos es la fidelidad y seguridad de los objetos patrimoniales. Cuando hablo de fidelidad me refiero que muchas veces dentro de los resultados de las investigaciones generamos dibujos, generamos esquemas, generamos réplicas de estos objetos, pero son dibujos o son réplicas que son realizadas muchas veces por artistas contratados que si bien hacen un trabajo artístico impecable, la fidelidad de las evidencias o la fidelidad de los elementos que nosotros queremos no es muy real, está muy sujeta a lo que el artista ve o a lo que el artista interpreta. Entonces se puede perder un poco de realidad de estos objetos. Y cuando hablamos de seguridad, es porque estos elementos son objetos históricos, son objetos de mucha antigüedad, de miles de años, que han estado enterrados bajo condiciones climáticas complejas, excesiva sequedad, excesiva humedad, y por ser elementos fabricados con elementos naturales como la arcilla, como las piedras, como la madera, las telas o fibras vegetales, pues van a tender a sufrir un proceso de deterioro muy acelerado, y cuando nosotros las encontramos, pues obviamente van a estar sujetas a manipulación en el momento que las sacamos, después en el momento que son analizadas. Eh, Hay análisis que son sumamente destructivos, que nos toca hacerlos para determinar la temporalidad de un objeto, para determinar las materias primas usadas para su fabricación, con los restos óseos, por ejemplo, para la extracción de colágeno. Entonces son análisis que son sumamente invasivos y que obviamente van a acelerar ese proceso de generación de estos elementos y que puedan llegar a no ser vistos o a no ser publicados y que la gente no pueda tener un acceso a ellos. La segunda problemática es la democratización del registro, que está muy ligada a la primera, y es que los resultados de nuestras investigaciones muchas veces quedan en los anaqueles de los propios investigadores, en las repisas, o los objetos como tal quedan, los que alcanzan a ser museables quedan expuestos en museos, pero la mayoría quedan metidos en cuartos de San Alejo, quedan en cajas, donde realmente el acceso es muy restringido solamente para los investigadores, o en algunos museos, si bien se hacen montajes muy bien hechos, con, buena, con buenos guiones museográficos, no dejan de ser elementos que están restringidos a cierto público porque la gente no deja de verlos como objetos bonitos, pero realmente no hay una buena interacción y no hay una apropiación apropiada, valga la redundancia, de estos elementos, y es lo que buscamos nosotros, es eso, o sea, que haya una apropiación del patrimonio. Entonces nosotros como Grupo Arqueología vimos que ante estas tres problemáticas podríamos generar nuevas estrategias de divulgación, de preservación y de apropiación de los elementos arqueológicos a partir de la implementación
de tecnologías como el escáner 3D, el escaneo 3D de elementos arqueológicos. De este modo, en Integral, bueno, aquí también les amplío un poco pues, acerca de las problemáticas. La primera, que es la tenencia de las evidencias arqueológicas, como lo mencionaba Virginia, es un problema actualmente en Colombia muy complejo, porque la mayoría de empresas como Integral o arqueólogos que trabajan de manera independiente, estamos atiborrados de materiales de diferentes proyectos que lamentablemente no hemos podido encontrar instituciones, ya sean museos, casas de cultura o universidades, que se quieran hacer tenedores de estos materiales, teniendo en cuenta que en un alto porcentaje los materiales arqueológicos que provienen de investigaciones no son museables. El 80% corresponden a fragmentos de vasijas, a herramientas en piedra, a otro tipo de elementos como metales, como hierros, que no son apropiados para hacer una exhibición. Entonces es difícil encontrar que una institución se quiera hacer cargo de objetos que van a tener que conseguir un espacio donde almacenarlos. El alto grado de subjetividad, lo que les comentaba al momento de graficar y digitalizar las piezas de valor diagnóstico, información poco precisa y coherente de las líneas de evidencia, la calidad final de los productos arqueológicos, si bien en términos académicos pueden tener información muy valiosa, los productos no dejan de ser eso, un simple informe muy académico, pero que no tiene acogida en un público fuera de la academia. Y eso no está bien, porque estos objetos o estos proyectos deben llegar es a las comunidades para que éstas hagan una apropiación de los elementos arqueológicos. El acceso restringido a la información por parte de las comunidades y la dificultad para analizar o estudiar evidencias de otras regiones del país, incluso otras partes del mundo. Uno como arqueólogo muchas veces se remite a informes, pero quiere también, aparte de la información escrita, poder ver el material, y eso se dificulta porque el material está en otra ciudad o porque no te permiten el acceso a estas evidencias. Entonces, como les comentaba, en Integral, hace 2 años, empezamos un proceso de búsqueda de un escáner 3D que nos facilitara, digamos, dar respuesta a algunas de estas problemáticas por medio del escaneo y de los elementos, y poder generar réplicas de estos de manera virtual que nos permitieran hacer diferentes productos, desde réplicas impresas, ¿cierto? Con las cuales podríamos generar medidas arqueométricas o medidas antropométricas en caso de que fueran restos óseos, generar realidad aumentada con el uso de dispositivos móviles, y esto facilitaría, digamos, un poco ese acceso a las comunidades, a estos objetos, de hacerlo un poco más interactivo, de que el elemento salga de la vitrina del museo y yo la pueda manipular desde mi celular, ya sea, ya así fuese de manera virtual, pero que yo la pueda ver, la pueda manipular, pueda saber de qué se trata, de qué material está hecho, a qué cultura pertenecía. Y la otra es la generación de experiencias inmersivas de contextos arqueológicos. Con el escaneo de estos materiales podemos llevarlos al metaverso, y con la información resultante de otros análisis que se hagan en los proyectos de arqueología, poder reconstruir una vivienda arqueológica, una vivienda indígena, qué pena, un contexto funerario, que podamos recrear, así sea de manera virtual, esos contextos arqueológicos con los elementos que allí se rescatan. Y esto haría mucho más efectiva y eficaz esa apropiación de las comunidades de los objetos arqueológicos. La haría mucho más didáctica. Por ejemplo, hemos hecho algunos ejercicios con algunos jóvenes y ha sido un éxito, porque es como un videojuego, pero es un videojuego donde tú aprendes. Entonces, en Integral adquirimos el equipo
y hemos estado en este proceso de escanear algunos objetos, ir diseñando diferentes experiencias, diferentes réplicas que nos han permitido esa publicación de los resultados de nuestras investigaciones, que sean publicaciones aparte de académicas, sean publicaciones dirigidas a todo el público. Bueno, con la implementación de esta tecnología, queremos llegar a tener un cambio en la forma del registro y la presentación de la información arqueológica. Aquí en Colombia todavía seguimos trabajando con fichas físicas en campo, con fotografías normales, con dibujos a mano alzada en papel milimetrado. Entonces, con la implementación de este tipo de tecnologías, queremos cambiar esa forma de hacer la arqueología y que permita optimizar los tiempos en campo, optimizar los tiempos en oficina y sobre todo optimizar mucho más los procesos de divulgación. También con esto pretendemos generar una colección digital de evidencias y contextos arqueológicos. Como les comentaba anteriormente, muchas de estas evidencias son sometidos a análisis altamente destructivos que evitan que después podamos tener nuevamente la pieza. Ya la pieza se pierde, pero si la escaneamos, pues la vamos a tener de manera digital, como un museo, una colección de referencia digital, donde los investigadores o el público pueda ingresar y verificar cómo es, cómo era, de qué material estaban hechos, cómo eran sus decoraciones. Y lo mismo con los contextos arqueológicos, pues poder recrear una vivienda indígena de hace 3.000, 4.000 años. Yo creo que es importante y sería un hito que la gente pudiera ver de manera real cómo vivían estas comunidades. Y lo otro es la coproducción del conocimiento arqueológico. Esto ya nos generaría un reto a nosotros porque tenemos que ser mucho más juiciosos en nuestros análisis. Pues si vamos a reconstruir una vivienda, pues no podemos estar inventándonos cosas, sino ser más certeros en los análisis que hacemos y apoyarnos en otras ciencias, apoyarnos en biólogos, apoyarnos en ingenieros forestales, que nos ayuden digamos, a reconstruir ese medio ambiente de hace 2.000, 3.500 años. Bueno, con la reconstrucción 3D de evidencias arqueológicas buscamos es cambiar esa forma de registrar. Aquí vemos pues un ejemplo de cómo se hacía o se hace tradicionalmente a partir de esquemas y dibujos que, digamos, a nivel artístico son buenos, pero en términos arqueológicos muchas veces están desfasados de la realidad o de lo que nosotros queremos mostrar con las decoraciones de algún fragmento o la orientación de un borde. Entonces, muchas veces el dibujo no alcanza a ser lo suficientemente explícito, mientras que con la implementación del escáner, que es la otra imagen, que vemos algunos elementos escaneados, vemos que es muy fiel, que conserva los colores de manera real, las texturas, incluso los defectos, las rugosidades. Entonces la calidad de las imágenes cambia considerablemente, incluso comparándolas con fotografías que se le hacen a estos objetos, pues obviamente, o a mi parecer, es mucho más fiel la imagen obtenida por el escáner. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una vasija que escaneamos, donde vemos que es completamente manipulable, donde puedo ver los colores, puedo ver incluso las texturas de la arcilla con la que fue hecha. Esto es una copa que fue rescatada en un proyecto de arqueología para la construcción de una vía aquí en Colombia. Entonces, miren la calidad de la imagen, es completamente fiel al elemento como tal. También hemos hecho algunos ensayos con restos óseos para hacer medidas antropométricas. Escaneamos unos cráneos, aquí está el ejemplo de uno de ellos,
en los cuales hicimos unas medidas antropométricas básicas para comparar con las medidas antropométricas hechas con la pieza real, y las diferencias son de micras. Entonces aquí vemos que tiene una aplicabilidad importante el escáner, en este caso con los restos óseos, que son elementos demasiado complejos de manejar, que muchas veces para hacer estas medidas antropométricas toca manipularlos muchos, y en algunos casos se dañan los restos óseos. Con el escaneo evitamos eso. Con una sola vez que escaneemos, recreamos la pieza y hacemos las medidas que necesitemos de manera virtual. Y ya hemos hecho pues algunos ejercicios como les venía contando, y las diferencias son mínimas, son de micras entre el elemento real y el elemento digital. También con la ayuda de la fotogrametría realizada con drones, podemos hacer análisis posteriores a las excavaciones. Aquí vemos, esto fue un contexto que excavamos, en el cual cada una de estas huellitas que se ven en la planta corresponden a huellas de poste, es decir, aquí hubo una vivienda indígena. Entonces con este modelo tridimensional podemos seguir generando análisis, podemos medir diámetros, podemos reconstruir la vivienda, y sin necesidad de quedarnos pues mucho tiempo en el área, porque bueno, estos contextos, como están asociados a obras de infraestructura, tienden a ser totalmente destruidos, porque van a pasar una vía o hace parte de un polígono de explotación minera. Entonces, permanecer en campo para nosotros realmente es muy corto, porque tenemos todo el tiempo pues la empresa que nos contrata encima, porque quieren realizar su proyecto. Entonces, con la realidad aumentada o estos modelos tridimensionales de los cortes, aún así, después de haber terminado la excavación, podemos seguir teniendo esos testigos y seguir generando diferentes análisis. Aquí tenemos otro de los resultados, pues con la implementación de la digitalización 3D, y es la realidad aumentada, lo que les venía comentando ahorita. Y es, por ejemplo, en un museo donde yo tenga exhibido X cantidad de elementos, pues aparte del guión que tengo al lado, yo puedo generar con un código QR, que el visitante con su celular obtenga el modelo tridimensional del elemento y lo pueda manipular, pueda moverlo, verle el color, mirarle el material, de qué cultura pertenece, fecha con la cual se dató, y facilita mucho que sea más interactivo, que yo pueda, así sea de manera digital o manera virtual, extraer ese elemento de la vitrina donde está inerte, donde realmente no le puedo hacer mucho. Bueno, aquí vemos, esto es una muestra de unos objetos que imprimimos en una impresora 3D. Estos son objetos que escaneamos, los usamos como souvenirs en un proceso de socialización. En este caso, eh, nos pareció importante, y nos pareció pues como muy buena idea, que algunos elementos que habían sido excavados en esa zona los pudiéramos replicar, así sea en plástico, pero mantener su forma original, y entregarlos como souvenirs a las comunidades, y explicarles qué se podía hacer con ellos, para qué servía o por qué los encontramos ahí. Entonces nos ayuda mucho a esos procesos de socialización, para que la gente entienda qué hacemos nosotros, y que de alguna otra manera hagan una apropiación de estos objetos, que finalmente hacen parte de la historia de ellos. Y ya otro de los resultados a los que más le hemos apuntado en este momento es a la configuración de experiencias inmersivas, a la reconstrucción de contextos arqueológicos de manera virtual,
con el uso de estos lentes, que son unos lentes de realidad, perdón, son unos lentes para la inmersión en el metaverso, ya sea para un videojuego o en este caso, para usted meterse en un contexto arqueológico. Nosotros diseñamos un contexto funerario recreando cómo era una pira funeraria con algunos objetos arqueológicos. Y la ventaja es que usted, al usted meterse como en este universo, puede manipular los elementos, los puedes levantar, los puedes ver, puedes mirar las decoraciones. Entonces ayuda mucho porque es como si estuvieras en un videojuego, pero el videojuego es que estás en un ambiente de hace 2000, 3000 años. Este ejercicio lo hemos hecho ya en algunos colegios y a los chicos les ha gustado y son muy inquietos. Entonces es una forma muy didáctica de enseñar o de mostrar resultados de una investigación. Les voy a poner un poquito. Sí, obviamente con las gafas la experiencia pues es mucho más real porque el sonido es envolvente y de verdad que te sentís como en ese ambiente. Esto es un ejemplo simplemente, fue una reconstrucción que se hizo, pero aquí podemos ver cómo puede manipular uno los elementos, los puedes mover en todas las direcciones, tienen gravedad, es decir, si los sueltas él inmediatamente se va a caer. Entonces es una manera muy práctica y muy didáctica de mostrar resultados de investigaciones. Tenemos ahí diferentes objetos, esta punta de proyectil y tenemos aquí al fondo la recreación de cómo era una pila funeraria en esa época, de cómo se hacía un proceso de cremación a un cuerpo, que no es algo que se viene haciendo en los últimos años, al contrario, eso es una forma que tenían nuestras comunidades indígenas de enterrar o de conseguir pues la muerte, de cremar a sus muertos. Aquí tengo algunos modelos, no sé si me sacará de la presentación. Aquí está. Aquí son unos modelos, esto es una plataforma que se llama Sketchfab y ahí uno puede subir los modelos pues que escaneó. Esta plataforma es libre, hay que pagar ya después de determinada cantidad de modelos que uno suba, pero es muy práctica y sirve mucho, digamos, a la hora de generar colecciones de referencia digitales, en las que uno pueda interactuar con las piezas y mirar todas sus características. Aquí tengo pues varios. Más adelante, si quieren, les puedo compartir los links. Bueno, los resultados esperados o hasta ahora lo que esperamos con esto es el ahorro de tiempo al momento de hacer análisis. Ya no requerimos el tiempo, las horas que invierta un dibujante, ¿cierto? Para recrear las imágenes. La fidelidad de las evidencias pues se va a optimizar mucho más. La posibilidad de hacer una reconstrucción contextual más real de estos contextos arqueológicos, la oportunidad de análisis posterior de los contextos, poder hacer ejercicios comparativos, la interacción con evidencias y contextos históricos, tener y generar un mayor impacto en la arqueología pública. Este tema es fundamental para nosotros porque realmente se hace falta mucha apropiación del patrimonio arqueológico. Hablo del caso colombiano, mayor apropiación del patrimonio nacional,
generar innovación nacional e internacional, pues a eso le estamos apuntando, cambiar, digamos, esa forma de registro, empezar a aprovechar todos estos desarrollos tecnológicos que tenemos hoy a la mano, consolidar una propuesta museográfica virtual que ofrece nuevas propuestas educativas y productos culturales. No desvirtuar por completo el papel de los museos, que es fundamental, sino también llevar a los museos a esta nueva era digital y que de la mano de esto podemos generar cosas muy importantes sin dejar de un lado el espacio físico como tal de los museos y generar nuevas formas de acercamiento con la arqueología y la historia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta estoy completamente atento. Carolina, si hay alguna. Vamos a esperar un momentito a ver si tenemos alguna consulta, ya les aviso. Sí, tal vez yo tengo dos comentarios. Perdón, está arriba esto. Un comentario, bueno, me parece, muchas gracias porque creo que es bastante claro el aspecto del trabajo y también una pregunta es cómo la empresa, digamos, privada ha apoyado toda esta realización, ¿verdad? Porque la pregunta es cuánto de valor económico podemos invertir en aparatos, por ejemplo, de digitalización. Nosotros hacemos incursiones, pequeñas incursiones en el 3D en estas plataformas que estaban mostrando ahora, con tomas de múltiples fotografías para poder hacer un 3D, pero poco a poco tiene que ser mucho más fácil accesar a esos productos desde la arqueología, ¿verdad? Porque creo que estamos ya en esta etapa de innovación tecnológica con ese metaverso. Creo que sí es muy importante y como decías, antes inclusive había gente de Bellas Artes que nos ayudaba a hacer los dibujitos y los iconos y la cosa, pero eh, realmente cuánta inversión estamos haciendo aquí y desde los mismos museos, porque yo he visto que hay, por ejemplo, presentaciones de la tumba de Tutankamón en realidad virtual también, y la gente es inmersivo también meterse ahí en un museo. Claro, tienes que tener un gran espacio para poder plantear eso. Entonces, ¿cuánto se está comprometiendo la empresa privada y los mismos arqueólogos, como en su caso, de realmente implementar esas nuevas tecnologías? No sé, era como Bueno, un mira, comentario. Ujú. en el caso nuestro, bueno, en Integral, como les comentaba, esto viene hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio, que empezamos pues con la búsqueda de cómo encontrar respuestas a esas problemáticas. Eh, Gracias, pues por fortuna, la empresa nos ha apoyado en esto. No fue un proceso fácil porque, bueno, obviamente desde la empresa privada entendemos que todo parte desde el dinero, pero digamos en el caso de Integral sí hubo un apoyo fundamental. Obviamente tenemos un compromiso grande y es que el escáner o todo esto que le estamos apuntando eh, se pueda sostener. Es decir, que otras empresas nos contraten para hacer este tipo de servicios. Entonces, en eso estamos en este momento. Pues el paso importante fue que accedieran a adquirir los equipos, accedieran obviamente a la capacitación de nosotros para el manejo de estos equipos, porque nada haríamos si compraran el equipo y fuera de eso tendrían que pagarle a alguien para que los manipulara. En este caso, Integral, aparte de invertir en el equipo, invirtió o viene invirtiendo en la preparación de nosotros en el manejo de este tipo de tecnologías. Entonces, la inversión en dinero es alta, pero Claro, nosotros esperamos librarla y más allá de lo económico es aportarle a la arqueología. Ya hemos tenido varias reuniones con el ICANN y sino que es difícil porque la arqueología de todas maneras sigue siendo un asunto de pocos, digamos, en los contextos académicos ha sido difícil entrar con este tema, pero ujú, poco a poco nos vamos ganando espacios.
Claro, claro. Sí, porque, bueno, me parece bien, porque inclusive pensando en esa capacitación de ustedes ahí en Colombia y como una venta de servicios para otros arqueólogos, para otros proyectos y que sea financiable, digamos, a largo plazo, vender la idea. Es que sí, por supuesto, el gremio siempre es más restringido en que, bueno, yo hago mi dibujo de campo con los cuadriculados o levantamientos topográficos nada más, pero ahora con esto, viendo eso del dron, es genial, ¿verdad? La idea de que los contextos arqueológicos se puedan, em, no sé, visualizar desde ese punto de vista, porque imagínate hacer la reconstrucción de esa casita con los postes y que puedas ver inclusive la capacidad que pueda tener esa vivienda de la gente que lo habitó con los restos que fueron excavados en su momento. Entonces, creo que ahí sí se visualizaría muy bien esta parte de lo que usted quiere, de rescatar la parte patrimonial. Eso es genial. Creo que por ahí había una pregunta, ¿verdad, Carolina? Sí, nos dice Liz que si nos pueden compartir algún enlace o enlaces para conocer más sobre los proyectos que han desarrollado. Yo les puedo compartir los enlaces de algunos modelos que tenemos en esta plataforma. Obviamente, pues no todos, porque como les digo, la plataforma es gratis hasta determinada cantidad de modelos. Ya, si uno se pasa, ya toca pagar pues como una membresía. Pero les puedo compartir algunos de estos modelos. Perfecto. Con lo que decía Virginia ahorita, también el reto es importante para nosotros como investigadores, porque ya estamos hablando de una recreación casi real de un contexto. Entonces tenemos que ser muy precisos en esos análisis, no podemos estar dando hipótesis tan a la ligera, sino hipótesis mucho más certeras, apoyados en otras ciencias. En este caso, para ese caso específico de esa vivienda, inclusive alcanzamos a recolectar muestras de madera de carbón y generar análisis con otros científicos que nos dieron el resultado a qué madera pertenecía, probablemente a qué temperatura se quemó. También hicimos análisis de fitolitos y almidones para hacer esa reconstrucción del ambiente de esa época, poder identificar plantas con el apoyo de algunos forestales, algunos biólogos. Encontramos también algunos restos óseos de mamíferos pequeños que ya no existen en la zona de estudio. Entonces es un reto también para nosotros como arqueólogos ser mucho más juiciosos en esos análisis y sobre todo hacer un trabajo con otras disciplinas. Excelente. Bueno, yo no sé, Carolina, usted me dice si tenemos alguna otra consulta. No tenemos más consultas, Vicky. Muchas Ujú. gracias a Sebastián Bueno, también. sí. Bueno, yo creo que esto quedará y si hay alguna pregunta por ahí, entonces te la haremos llegar. En el Museo del Jade estamos interesados en implementar nuevos software, hacer cambios, inclusive todo esto puede servir. Entonces, en algún momento algunos compañeros pueden contactarte por si hay Claro. alguna cuestión ahí sí están implementando y creo que ya la apuesta en la arqueología no es pues solo tal vez felicitar a las empresas privadas que generan esos recursos porque no hay que verlo como a veces los proyectos es como quitemos las cosas de arqueología de nuestra ruta porque viene el camino, sino que más bien debe ser más complementario y creo que eso es lo ideal, establecer estos vínculos o estas alianzas, ¿verdad? Con las empresas. Entonces yo creo que eso es fundamental. Pero pues nada, ahí te haremos llegar si hay alguna otra consulta y te agradezco mucho y creo que la experiencia de Colombia es muy útil para Costa Rica también desde la arqueología y desde los museos, porque creo que los museos ahora son espacios también de metaverso, tienen que empezar a darse esos espacios. Te agradecemos montones y un gran saludo y que tengan muy buena tarde y si tienes alguna consulta también, ahí nos la pones. Claro, Y desde luego. Estoy sí, atento a muchas cualquier gracias y muchas cosa. gracias a ustedes también, ¿verdad? Que han estado pues siguiendo esa transmisión para
Para nosotros siempre es muy importante abrir esos espacios de conocimiento y pues saludarlos y esperarlos para el próximo ciclo de conferencias. Ojalá Johan pueda participar también en otra temporada y me parece que sería una bonita experiencia. Entonces, muy buena tarde a todos y que estén muy bien. Y muchas gracias de nuevo, Johan, y A muchos ustedes, saludos. muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Muchísimas gracias, Sebastián. A ti, Carolina, quedo atento a cualquier cosa. Muchas gracias por la Muchas gracias, invitación. saludos. Hasta luego.